Bueno, claramente es un tema muy sensible y agradezco la confianza para por lo menos alguien que no soy un especialista, digamos, en trabajo, o en todo caso, mi especialidad es el cooperativismo, el trabajar con cooperativas de trabajo, habiéndolo hecho dentro del organismo de control y de registro de las cooperativas en Argentina y desde hace ya más de un lustro en el sector universitario, como bien se señaló, desde la Universidad Nacional de 3 de Febrero, desde su centro de estudios trabajando junto con el sector de la economía social y solidaria, y en particular con el sector cooperativo. Mi idea era dejar algunos conceptos y recordar siempre algunos conceptos de diversos documentos que han sido tratados y aprobados a lo largo de los últimos años y que nos pueden servir para pensar dónde estamos posicionados y hacia dónde podríamos ir desde el sector de las cooperativas de trabajo en dinámicas tan complejas justamente como la generación de empleo y de empleo digno, sustentable, de trabajo decente, tal como es el título de la ponencia. Cuando me propusieron hacer esta presentación, recurrí obviamente a algunos documentos internacionales y sobre todo a documentación normativa propiamente de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para tener una conceptualización desde el principal organismo internacional del trabajo respecto a determinados conceptos, como justamente el empleo y el desempleo. En un informe publicado ya por el 2002 para la reunión, la conferencia número 90 de la OIT, el trabajo decente, la economía informal, se hacía una definición del empleo tanto desde la oferta como de la demanda. Desde la oferta, como básicamente sería el número total de personas que durante determinado periodo de referencia están empleadas. Desde el punto de vista de la demanda, el empleo es el número total de puestos de trabajo ocupados, en donde también puede existir pluriempleo, por supuesto, y tiende a ser superior al número total de personas empleadas, lógicamente. Aquí incluyen al trabajo remunerado, al trabajo independiente, que incluye a su vez el trabajo no remunerado en una empresa perteneciente, o sea, empresas familiares, básicamente, y producción de bienes para el propio consumo de los hogares. Se excluye de esta interpretación, de esta conceptualización del empleo, a la producción de servicios, como por ejemplo para el consumo final de los hogares, en el sentido de las tareas domésticas, de los cuidados de los miembros de la familia, y fíjense en que esto tiene 20 años, esta conceptualización. Podemos mantenerla vigente, pero hoy claramente la agenda de los cuidados, la agenda de los trabajos domésticos, ha irrumpido fuertemente, se ha visibilizado fuertemente y empieza también a replantear ciertos conceptos centrales como el empleo, el trabajo. Cuando hablamos de desempleo, lógicamente estamos hablando de un paro forzoso, la falta de empleo. Y venía pensando las diversas maneras en que se habla del trabajo. Y a veces, como conceptualmente, esto lo encontramos en algunos documentos, resoluciones, normativa internacional y nacional, y luego lo que encontramos en determinados discursos, en los medios, en la calle, en las propias cooperativas, en el propio sector sindical, etcétera, y cómo se mezclan a veces estas expresiones, ¿no? Y esto viene a consecuencia de hablar del trabajo decente. Hablamos del trabajo registrado y claramente del no registrado, el que no figura en los registros del sector público, digamos, del Estado. Un correlato lo podríamos tener cuando hablamos de trabajo formal y no formal, desde la formalización o no formalización de la documentación, no solamente, sino en cuanto a su declaración de su existencia, justamente ante los registros que correspondan a los sectores públicos, al sector público, al Estado.
Cuando hablamos de trabajo digno y no digno, y allí también el correlato de trabajo decente, que es el término que empleamos y que se emplea, ahora vamos a ver en una reciente resolución de la OIT, y en contraposición el trabajo precario. También muchas veces habla de trabajo remunerado o trabajos no remunerados, y aquí es donde ha irrumpido fuertemente la agenda de cuidados, la agenda del trabajo doméstico. También, por supuesto, el trabajo comunitario, el trabajo voluntario, donde no hay una remuneración. Y también cuando hablamos de trabajo, podemos ver cómo se habla de trabajo bajo relación de dependencia, autónomo barra independiente, y el trabajo autogestionado, que es a veces el que menos encontramos cuando se suele hablar del trabajo. Se habla generalmente de dos universos muy concretos: el trabajo bajo relación de dependencia y el trabajo independiente. Y el autogestionado, el cooperativo, el que se desarrolla a través de la herramienta de la cooperativa de trabajo, ¿dónde quedaría conceptualizada? Y allí es donde revisamos cada uno de los marcos legales y encontraremos en mayor medida, o generalmente a veces en escasa medida, la presencia del reconocimiento de este trabajo autogestionado como diferenciado del resto del universo del trabajo bajo relación de dependencia y el trabajo autónomo independiente. ¿Qué entendemos por trabajo decente? Y aquí recurrimos a los objetivos del desarrollo de los ODS, previstos por la ONU. Y allí se hace mención, en los documentos, que el trabajo decente sintetiza aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Estamos hablando de la vida laboral de las personas que llevan, por supuesto, su actividad propiamente dicha a lo largo de su vida, durante la etapa que deben desarrollar su actividad. Estamos descartando, lógicamente, lo que es el trabajo infantil, digamos, y las previsiones correspondientes, y incluso aquellos que adoptan ya seguros o jubilaciones que puedan continuar, sí, generando una vida activa desde lo laboral. Y entiende como trabajo decente a la oportunidad de acceder a un empleo productivo, procurando un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todas estas personas, previendo desde lo individual un mejor desarrollo personal y también desde lo social una integración social, una libertad para expresar opiniones y la posibilidad de organizarse y participar en las decisiones que afectan sus vidas. La cooperativa de trabajo, si pensamos, un gran lugar justamente para organizar y participar en las decisiones. En un marco de igualdad de oportunidades y de buen trato para todos, mujeres y hombres. Esto es un poco una de las caracterizaciones del trabajo decente que encontramos en los ODS. Y en estos ODS, en el objetivo 8, justamente es donde encontramos la expresión trabajo decente. El objetivo octavo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda del 2030 prevé la promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo, empleo pleno, perdón, y productivo, y el trabajo decente para todos. Y allí, dentro de una serie de metas que cada uno de los objetivos va previendo, encontramos nuevamente replicado la mención al trabajo y al trabajo decente, y este compromiso de los estados, de la sociedad, de la comunidad, de las organizaciones, de promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen actividades productivas, creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, fomentando la formalización de microempresas y pequeñas y medianas empresas, entre otras metas donde también se hace mención a la justa e igual remuneración, conceptos clásicos de lo que generalmente hablamos del derecho del trabajo, procurando la protección de aquellos sectores que se encuentran más desprotegidos, y allí también se hace mención, por ejemplo, a los migrantes. Tenemos aquí el concepto, tenemos un poco aquí los documentos, o un documento donde apareció el concepto de trabajo decente, y antes de ingresar a revisar la resolución
de este año de la OIT respecto al trabajo decente y la economía social y solidaria, recordemos que la Organización Internacional del Trabajo, a los pocos meses de su creación, en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, generó un área interna, que es la sección de cooperativas, la sección de cooperación, en el año 1920, y allí que el sector cooperativo tenga una presencia en la OIT, aunque ciertamente es claro reconocer que allí la presencia de los estados, de los representantes de los sectores patronales, empresariales, digamos, o empleadores, y de los representantes de los trabajadores, de los empleados, son los que, digamos, el sector tripartito, y allí muchas veces el sector cooperativo tiene, por supuesto, desde el sector, en algunos casos empresarial, o del sector de los trabajadores, su presencia, participación y a veces su incidencia. Ciertamente, el camino de incidencia, si bien hay una creación ya centenaria de un área dentro de la OIT, no necesariamente siempre ha habido normativas muy claras de la OIT respecto a las cooperativas, en particular de trabajo, ¿no? O un reconocimiento. Reconocimiento que ya en las últimas décadas lo hemos ido evidenciando, sobre todo a partir de la recomendación sobre la promoción de las cooperativas del año 2002, la 193, y luego otras dos recomendaciones, la recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, la recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, estas dos últimas de los años 2015 y 2017 respectivamente. ¿Y por qué las citamos? Porque justamente estas tres se constituyen dentro de un grupo amplio de recomendaciones, resoluciones, declaraciones de la OIT, en las tres principales que fundamentan o que resultan el principal antecedente de la reciente resolución 2 del año 2022 sobre trabajo decente y la economía social y solidaria. Resolución sumamente interesante, porque obviamente dentro del sector cooperativo, como parte del sector de la economía social y solidaria, vemos una referencia muy directa que nos permitiría enmarcarnos para seguir trabajando en los marcos legales de cada uno de los países en cuanto al reconocimiento y la potencialidad de la economía social y solidaria en general y del sector cooperativo de trabajo en particular en la generación de puestos de trabajo en el marco de lo que ya conceptualizamos como el trabajo decente. Aquí citamos a una colega, la doctora Villagra, la compañera de la comisión de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, donde en un reciente trabajo ella resalta sobre todo lo importante de que haya sido una resolución, por lo cual ya no hay necesariamente allí una recomendación, sino que hay una acción necesaria y urgente que los estados y la oficina de la OIT deberían implementar para cumplir con los requerimientos, con los aspectos centrales de esta resolución que pasamos a detallar. Esta resolución consta de 5 partes. La primera, son 5 partes, son las conclusiones. Se establece este documento incluso para un tratamiento posterior del órgano, digamos, de gobierno, el órgano superior de la OIT. Y dentro de las conclusiones, que creo que es interesante trabajar y resaltar, primero prevé un escenario destacando el mandato constitucional de la OIT sobre la promoción de la justicia social y el trabajo decente, y tomar la agenda de la economía social y solidaria en este sentido. O sea, hay un reconocimiento expreso a la economía social y solidaria como un actor central para cumplir con estos mandatos, con estos objetivos de justicia social y generación de trabajo decente. Se incluyen, además de estas recomendaciones que habíamos señalado recientemente, la Constitución de la OIT, la Declaración de Filadelfia y otras normas internacionales que se detallan incluso luego durante el texto de la resolución y en los anexos de las mismas, procurando reconociendo esta contribución de la economía social y solidaria
en la promoción del trabajo decente y el desarrollo sostenible. La segunda parte resulta muy interesante, desde el punto de vista que la OIT hace una definición propia de la economía social y solidaria. Una definición extensa, no la vamos a leer aquí solo transcribo tal cual, básicamente la segunda parte es esta definición, pero claramente la importancia de poder tener una conceptualización por organismos internacionales donde los estados tienen presencia, como la ONU o la OIT, creo que ayuda mucho a la hora de pensar los marcos legales de cada uno de los países, de las regiones, tanto para el sector de la economía social y solidaria, como para luego los sectores, básicamente, en este caso el de las cooperativas, que teniendo resoluciones expresamente definitorias de organismos internacionales, tienen una fuerza claramente distinta a la hora de pensar marcos legales o la reforma de marcos legales en cada una de las naciones. Recomiendo una lectura, un análisis minucioso, no vamos a hacerlo ahora, de esta definición, y la pongo, digamos, en valor a la hora de pensar cómo transmitir al resto de nuestras comunidades que se entiende por economía social y solidaria. Más allá luego de las interpretaciones o las normativas que existen en cada uno de los países al respecto. En el caso de Argentina, por ejemplo, no existe una ley nacional de economía social y solidaria, sí una ley de cooperativas, pero no tenemos debidamente conceptualizado ni a nivel constitucional ni a nivel legal la economía social y solidaria, sí en algunas provincias, pero no a nivel nacional. Por eso uno dimensiona la importancia de poder tener un organismo con presencia activa del Estado argentino, del sector empresarial, del sector representante de los trabajadores, e incluso del sector cooperativo en la OIT, y tener ahora una definición de estas características en una resolución de dicho organismo. Como tercera parte, los principios rectores para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades. Allí se destacan varios aspectos, varias ideas fuerzas, digamos, de la economía social y solidaria. Por un lado se destaca el arraigo local que la misma tiene y, por supuesto, el fuerte compromiso de inclusión de los actores, de las personas de cada una de esas localidades, pensando también estrategias y enfoques en lo que hace a la perspectiva de género, para promover también a la economía social y solidaria. Me hace mención a retos que tiene el sector, o en todo caso los estados, retos que los estados deben ir afrontando, reconociendo determinadas circunstancias que ponen muchas veces a la economía social y solidaria en una suerte de orfandad normativa, regulatoria, o un desconocimiento de sus particulares características, naturaleza, y que a ello deben apuntar los estados a justamente sanear, generar marcos adecuados para ello. Por eso se establece como función de los gobiernos y los interlocutores sociales, entre varias cosas, establecer un entorno propicio que sea compatible con la naturaleza y la diversidad de las entidades de la economía social y solidaria, para promover el trabajo decente y aprovechar plenamente las posibilidades que ofrecen estas entidades. Entonces, hay aquí, no solamente, no es una recomendación, estamos hablando de una resolución, de un llamamiento a los estados a establecer un entorno propicio que entendámoslo desde lo legal, un marco legal propicio para hacer compatible estas políticas públicas, estas normativas, a las características propias de la economía social y solidaria para poder realmente generar trabajo decente y coadyuvar al desarrollo sostenible. Finalmente, la resolución hace una mención a la función que va a quedar en manos de la Oficina Internacional del Trabajo, la que debe trabajar justamente en la prestación de asesoramientos jurídicos y normativos, entre otros aspectos como los educativos, de generación, de difusión de buenas prácticas, etc. Esta resolución, que ya les digo, va a tener seguramente un tratamiento posterior
y generará otros documentos por parte de la OIT, me parece central porque básicamente reconoce el rol de la economía social y solidaria para la generación del trabajo decente en el marco de los objetivos también de desarrollo sostenible. Y si bien hablamos de economía social y solidaria, siempre implícitamente estamos hablando de cooperativas de trabajo. Por ejemplo, la recomendación del año 2002 de promoción de las cooperativas de la OIT hacía una mención general a todo el sector cooperativo, sin que necesariamente podamos decir que es una resolución especial para las cooperativas de trabajo. Por ello, quizás había algunos aspectos que en mi criterio no estaban debidamente cerrados, zanjados, e incluso la declaración de los 100 años de la OIT, recuerdo una locución de doctor Reyes de Uruguay, haciendo un análisis de la misma, costó mucho en esos casos incorporar el reconocimiento de esa declaración de los 100 años de la OIT al valor del sector cooperativo, cosa que se logró en un párrafo, pero un reconocimiento más bien, digamos, de carácter general. El sector cooperativo ha tomado la agenda, por supuesto, los objetivos del desarrollo sostenible, ha reconocido el valor de esta resolución, esta recomendación del año 2002, etcétera, tanto de la ONU como de la OIT, y en el año 2019 declaró como Día Internacional de las Cooperativas como lema a las cooperativas por un trabajo digno, rescatando justamente este concepto y tomando un poco lo de trabajo decente y digno como en la lectura que uno hace, como asimilables, básicamente. Hablamos de trabajo, por eso digo muchas veces hablamos de trabajo digno, decente, y estamos en torno de una misma conceptualización del trabajo. Ahora bien, repasando documentos ya del sector cooperativo, y en particular dirigidos al cooperativismo de trabajo, tenemos que recordar que la Alianza Cooperativa, en el año 2005, Cartagena, hizo una declaración mundial que ustedes podrán encontrar completa, íntegra en la web de la CICOPA, una declaración mundial sobre el cooperativismo del trabajo asociado, donde tomando como base la definición de cooperativas, los valores y los principios contenidos en la Declaración de Manchester del 95, se hace una caracterización especial sobre las cooperativas de trabajo, específica, digamos, dado sus características, en donde, entre otros aspectos, se rescata el objetivo de crear y mantener puestos de trabajo sustentables, mejorar la calidad de vida de sus integrantes, dignificar el trabajo humano, permitir la autogestión democrática y promover el desarrollo comunitario local. Entre otras cosas, entre otros aspectos que luego se reconocen, y fíjense en el punto cuarto, donde se hace ya directa mención al concepto, donde se habla de la relación del socio trabajador con su cooperativa, que debe ser considerada como distinta a la del trabajo asalariado dependiente convencional y a la del trabajo individual autónomo. Y aquí la ASI rescata una de las problemáticas que muchas veces incide en contra del desarrollo de las cooperativas de trabajo en los países. La equiparación, lo mencionamos anteriormente, lo volvemos nuevamente reflejado y ahora seguidamente veremos nuevamente esta cuestión como una de las limitantes desde el derecho en cuanto al desarrollo de las cooperativas de trabajo y la posibilidad concreta de generar puestos de trabajo decentes más de los que generan, en tanto en cuanto esta situación híbrida o muchas veces asemejada a una u otra, pero no a su propia naturaleza, Esperar un momentito, tenemos un detalle técnico que vamos a solucionar de inmediato y continuaremos
con esta excelente exposición. Perdón, seguimos hablando y se cortó la conexión. Muchas gracias. Puede continuar. Sí, gracias. Bien, creo que se perdió en el anterior, donde hacemos un rescate de la declaración del año 2005 de Cartagena para la promoción, digamos, de las cooperativas de trabajo, la Declaración Mundial sobre Cooperativas de Trabajo Asociado, pero pasamos ya directamente a hablar de las problemáticas que encontramos en el desarrollo desde el derecho y desde los hechos para las cooperativas de trabajo, problemáticas que evidenciamos mucho en Argentina, pero también la vemos en muchos otros países de Latinoamérica. Por un lado, lógicamente, la falta de una legislación específica. No son muchos los países en nuestro continente que cuentan con legislación, digamos, emitida por el Congreso, leyes propiamente, que reconocen las particularidades de las cooperativas de trabajo. En algunos países reconocemos, por ejemplo, en Argentina, una ley general de cooperativas, que el año que viene va a cumplir 50 años, pero carece de capítulos especiales para determinadas actividades, entre ellas las cooperativas de trabajo, y no se pudo generar, si bien hubo muchos proyectos, un capítulo especial de esa ley o una ley especial para las cooperativas de trabajo. Y eso viene arrastrando con el tiempo una problemática que es una falta de reconocimiento a características muy especiales que tienen estas entidades y se mantienen en una situación que a veces resoluciones administrativas, como en este caso la Autoridad de Aplicación del INAES, la Autoridad de Aplicación Nacional de las Cooperativas, el INAES, va cubriendo, pero que no tienen el sustento de una ley del Congreso, lógicamente. Esa falta de legislación para las entidades también es asimilable a la falta de regulación específica para quienes son sus integrantes, las trabajadoras, trabajadores asociados. Y allí también en materia de seguridad social, de licencias, encontramos una orfandad, muchas veces en materia normativa, en materia de derechos, de garantías de estos trabajadores, hechos de los que no gozan, básicamente. Y es urgente. No podemos fortalecer al sector cooperativo de trabajo si no generamos normativas específicas para estas entidades y sus integrantes, ¿sí? En el caso de Argentina, por ejemplo, una confusión muy clara que se suele dar es que todos los asociados a las cooperativas cotizan sus aportes para el sistema de seguridad social dentro del régimen de autónomos. Y la gran mayoría ha adherido a un régimen simplificado, que adhieren la gran mayoría de los autónomos, que se llama en Argentina el monotributo, comúnmente denominado. Pero hoy esa persona puede ser tanto un almacenero independiente, un abogado o un integrante de una cooperativa de trabajo, ya sea cual sea la actividad, el servicio, el producto que realice, también todos son autónomos, todos son monotributistas. Y claramente hay una diferencia sustancial en cómo cada uno plantea o desarrolla su actividad individualmente y otro en forma autogestionada, cooperativa. Y aquí no hay una diferencia, no hay diferenciación en el marco legal, y eso, a la larga, a la corta, es un problema, porque hay una falta de reconocimiento, una falta de visibilidad de las particularidades de la cooperativa de trabajo y de su potencialidad. Muchas veces también encontramos que en las grandes políticas públicas para la generación de trabajo, las cooperativas de trabajo no están presentes. No están presentes, digamos, en las políticas para generación de trabajo digno, sí a veces en las políticas de inclusión social, que generalmente lleva adelante no las áreas más vinculadas a las políticas laborales o de trabajo, sino las políticas que suele denominar, lo cual hace y deja una mirada, digamos, dentro de un contexto más de asistencialismo, a la herramienta cooperativa
dejándola de pensar como una herramienta productiva de desarrollo de trabajo digno y además inserto dentro del objetivo 8 de los ODS del desarrollo productivo. Eso también es un problema, claramente, al quedar las cooperativas de trabajo fuera de esas agendas o quedar solo relegadas a determinadas agendas más de carácter asistencialista. La falta de reconocimiento del acto cooperativo, aún en los países donde el acto cooperativo está legislado, sigue siendo un aspecto de gran complejidad. Sobre todo esto se evidencia a la hora de llegar determinadas situaciones a los estados judiciales, ¿sí? Esto es un problema que hay que seguir trabajando y consolidando el acto cooperativo, pero sobre todo trabajar fuertemente en el acto cooperativo en el seno de las cooperativas de trabajo. Es necesario regular, reglamentar, reconocer la existencia del acto cooperativo en las cooperativas de trabajo y poder diferenciarlo, tal como lo ha declamado la ASI, la SICOPA, de lo que es la relación laboral bajo relación de dependencia y de lo que es la situación de una persona independiente autónoma. Si no reconocemos realmente la naturaleza del vínculo, difícilmente podemos diferenciar los diversos se encuentran en el seno del propio sector de las cooperativas, ¿sí? El sector cooperativo, lógicamente, tiene su responsabilidad, y también probablemente los profesionales que acompañamos a las entidades, a la hora de generar propuestas claras, porque no hay siempre un común acuerdo en determinados aspectos. Los diversos orígenes de las cooperativas de trabajo en nuestros países, yo comento el caso de Argentina, trae debates que no terminan de zanjarse, de cerrarse. Los originadas en programas sociales tienen una mirada, las originadas en empresas recuperadas tienen otra mirada, en algunos casos se asimilan mucho a un régimen muy liberal, digamos, autónomo, en otros casos a un régimen muy similar a la relación de dependencia. Y ese debate interno no zanjado hace que al día de hoy en Argentina tengamos, por ejemplo, un proyecto de ley de cooperativa de trabajo con el pleno apoyo de todos los ámbitos del cooperativismo de trabajo en Argentina. Esto es un problema que obliga a sentarse, trabajar, resolver y generar por poner ese sistema no desde un escritorio, sino que el propio sector tiene que realmente resolver cuál es la política o el régimen que entiende debería plantearse al Congreso. Problemáticas también que tienen las cooperativas de trabajo, y quizás en todo este marco a veces de orfandad normativa, son las tensiones que se dan con los sindicatos, con los gremios, con otras empresas. Lógicamente hay siempre tensiones, muchas veces entre los propios sectores por dependencia, se encuentra en la cooperativa frente a una sospecha, y lógicamente también frente a la defensa de un sector, una defensa más corporativa del sector, dejando de lado a aquellos trabajadores que se han autogestionado a través de la administración de sus propias empresas. Esto es un debate que también hay que trabajar profundamente. Y sobre todo también más ahora que en casos como Argentina, la economía popular, los actores de la economía popular, las organizaciones sociales, están teniendo una fuerte presencia en todos los debates, en el Congreso, en el Estado. Hay que seguir trabajando para unificar posturas, miradas y generar los mejores marcos legales, porque la verdad es que si hay mucha confusión, difícilmente podamos resolver estos problemas de las cooperativas de trabajo para su desarrollo, por lo menos de una manera mucho más tranquila o más de seguridad social, de seguridad jurídica, podemos decir. Existen también obstáculos en algunos países para generar algunas actividades por parte de las cooperativas de trabajo. Esto es un claro obstáculo a las mismas.
la prohibición de desarrollar determinadas actividades, sobre todo vinculadas a los servicios, en un mundo que se ha tornado claramente los servicios como un aspecto central en las políticas. Esto es algo que hay que seguir pensando. En Argentina hemos tenido hace más de 30 años normativas, ni siquiera leyes, sino decretos que ponían en un marco de sospecha a las cooperativas que brindaban servicios, y esto sigue hasta el día de hoy afectando en cierta manera el reconocimiento a las cooperativas de trabajo que pueden hacer actividades incluso como las de cuidados de adultos mayores. Digamos, aquí tenemos que seguir trabajando porque esto, lógicamente, entiendo que es de base inconstitucional y además es un grave riesgo para el desarrollo de las cooperativas de trabajo en el ámbito de servicios, procurando, por supuesto, respetar, no generar un fraude en el universo de lo que es expresamente el derecho laboral. Ahora fíjense, frente a estas problemáticas, lo que la propia ASIA había señalado ya en el 2005. Para que el cooperativismo de trabajo asociado sea una opción real, es necesario que los estados establezcan marcos legales nacionales y regionales que reconozcan la naturaleza jurídica especial de este tipo de cooperativas. Esto les permitiría poder ser generadoras de bienes o de servicios y desarrollar toda su creatividad y potencialidad empresarial en las mejores condiciones de beneficio de los socios trabajadores y de la comunidad en general. Tenemos aquí la propuesta del propio sector cooperativo que podemos retomar 17 años después en esta resolución de la OIT, de cuáles son las políticas y los marcos legales que los estados deben generar para, en este caso, las cooperativas de trabajo. Tenemos en la Ley Marco para América Latina de las cooperativas un artículo dedicado a cooperativas de trabajo donde se reconoce su valía, sus particularidades, la relación distintiva respecto a otras relaciones legales que se dan en el ámbito del trabajo y, por supuesto, creo que es un artículo que merece ser tenido en cuenta y valorado. Y también hay que discutir realmente la cuestión de la tercerización. Es un debate que hay que abordar realmente sin esconderse para generar los mejores modelos, por supuesto. No aquellos que debiliten los derechos de los trabajadores, sino aquellos que fortalezcan el trabajo. Hoy la realidad es que cuando muchas veces se planteaban las cooperativas de trabajo como las cooperativas de trabajo truchas, como se dice aquí en Argentina, o incluso como en la propia OIT, se señala a las cooperativas que se generan para vulnerar derechos. Hoy reconocemos en muchas áreas de servicio de nuestros países apps que directamente ya lo están haciendo. La realidad es que la tecnología y los desarrollos, y la pandemia esto lo ha acelerado, ha profundizado mucho más el marco de vulneración de derechos esenciales de los trabajadores. Y no veo a veces tanto esmero en la queja al respecto, digamos. Por eso sigo entendiendo que la cooperativa de trabajo es la mejor herramienta para evitar estas situaciones. Esta misma declaración hace varias menciones respecto a lo que en particular se requiere de los estados, ¿no? Y aquí, obviamente, la no provisión de actividades, ¿no? Generar marcos legales adecuados, procurar su financiamiento o generar, por supuesto, la posibilidad de acceder al financiamiento. Gran problemática de la cooperativa de trabajo. Es difícil generar trabajo decente por parte de las cooperativas cuando muchas de ellas, por solo hecho de ser cooperativas o por no tener inicialmente un capital importante, no pueden acceder a ningún mecanismo de financiamiento. Entonces, allí claramente las políticas públicas tienen que estar presentes porque son políticas similarmente aplicables a las pequeñas y medianas empresas, ya que las cooperativas de trabajo en gran mayoría también lo son. A veces es interesante ver la disociación entre políticas al sector PYME y políticas al sector de cooperativas de trabajo, como si fueran dos universos totalmente distintos. Pero bueno, eso a veces se da conforme se reparten las diferentes áreas del Estado, las políticas y las incumbencias. Para ir cerrando con el tiempo previsto,
y dejando estos conceptos como para ir pensando el rol del trabajo decente en estos escenarios de desempleo y la función, por supuesto, de las cooperativas de trabajo frente a estos escenarios, me gustaría comentar justamente situaciones que vamos evidenciando en la última década que han llegado al sector cooperativo, que hace unos años no eran un objeto de debate permanente del cooperativismo, sí desde otros sectores de la sociedad o de la universidad, pero hoy que están plenamente en la centralidad de la agenda de las cooperativas y en particular las cooperativas de trabajo. Las cuestiones de género, de la economía feminista, eso es una agenda permanente, con mucha presencia en los últimos años, en buena hora. Se vincula mucho con la economía del cuidado y el reconocimiento del cuidado y de los cuidados como trabajo no remunerado y muchas veces no registrado, tendiendo situaciones incluso de trabajos domiciliarios no reconocidos. El desarrollo mayor, en mayor medida, de lo que se han conocido como cooperativas sociales, ahora lo vamos a ver brevemente, el desarrollo de las economías de plataforma y qué rol pueden tener allí las cooperativas de trabajo para generar realmente herramientas de defensa de los trabajadores y no de generación de pérdida, de pérdida de sus derechos centrales. Creo que es una agenda sustancial para el derecho cooperativo actual en esta dinámica económica y de mercado en el cual la pandemia no hizo más que ponerle quinta a fondo, digamos. Estamos yendo a una velocidad muy fuerte y que muchas veces legalmente no tenemos tiempo de conceptualizar. Los hechos se están acelerando en demasía en algunos casos, pero tenemos que abordarlos. También las agendas correspondientes a las cooperativas de múltiples actores, donde allí también podemos pensar escenarios de trabajo decente con la presencia de diversos actores, no en las organizaciones. Es una agenda que en Argentina ha empezado a mencionarse después de muchos años de imposibilidad de plantear la temática, y bueno, creo que eso también lo da la dinámica de la situación y la necesidad del cooperativismo, de sus marcos legales, de adaptarse sin perder sus esencias a los tiempos actuales. Breve mención a las cooperativas sociales, 3 minutos pido para hablar brevemente de esto y lo que está pasando en Argentina, porque creo que es algo que puede ser de interés también pensando en esta agenda del trabajo decente. Cuando hablamos de cooperativas sociales, muchas veces tomamos el modelo italiano de desmanicomialización en Trieste en los años 70 del siglo pasado, la ley 381 de Italia, que generó tipologías A y B. Estamos hablando de cooperativas que brindan servicios de cercanía, de asistencia, de cuidados, también de educativos, de grupos de profesionales, del cuidado, de la asistencia, también en materia de salud, por supuesto. Cuidados, cuando hablamos de cuidados, digo, hablamos de salud, pero muchas veces las agendas de cuidados no están presentes en las agendas de salud de los estados. Y luego las del tipo B, que son aquellas que hacen inclusión sociolaboral, ¿no? De personas con discapacidades, usuarios del sistema de salud mental, personas con problemáticas en consumos. Una agenda que el cooperativismo no tenía en su centralidad hace unos años y que hoy en Argentina por lo menos lo vemos muy presente en muchos discursos y en muchos hechos, en muchas cooperativas incluso que se han venido desarrollando. Las cooperativas sociales han tenido además una impronta que fue desarrollándose luego en el resto de Europa, en América, tenemos normativa especial que las reconoce con ciertas particularidades o características conforme al territorio, en Brasil, en Uruguay y en Canadá. En Argentina no contamos con una legislación especial para las cooperativas sociales, pero estamos teniendo no leyes, sino resoluciones del INAES, donde se está reconociendo al sector. La propia SICOPA, que aglutina cooperativas de trabajo y cooperativas sociales, genera una definición para este tipo de cooperativas, que son cooperativas. Habla generalmente de la ayuda, asistencia o la inserción de personas de grupos generalmente desprotegidos, aún en épocas económicas de bonanza, digamos, ¿no? Personas privadas de la libertad, usuarios del sistema mental, personas con diversas discapacidades. Y la propia SICOPA ha generado
concretas en la Declaración sobre los Estándares Mundiales de las Cooperativas Sociales del 2011, que recomiendo su lectura para conocer las particularidades que a nivel internacional tienen estas cooperativas. En cada uno de los países van adoptando algunas particularidades que no necesariamente todas responden a estos 5 estándares nacionales e internacionales en la misma medida. En Argentina se han venido desarrollando en la última década un grado importante de cooperativas sociales y muchas de las que brindan servicios de asistencia de cuidados. Esto es interesante porque es una agenda muy presente, el envejecimiento de nuestra población, el desarrollo, la actividad cada vez de mayor inserción en el ámbito del trabajo de la mujer, la necesidad de pensar estrategias para contener en espacios adecuados a los infantes, etc. Allí las cooperativas tienen respuestas y todas las respuestas de cuidado, de asistencia profesional, con capacitación permanente y generación de trabajo digno para muchas personas que en otros contextos mantenían condiciones muy precarias de este trabajo. El propio Estado ha generado a través de INAE es una incubadora que acompaña a estas cooperativas. En Argentina estamos hablando de redes de cooperativas, actualmente de más de 40 cooperativas de cuidados adultos mayores. Hay más, pero en la red de cooperativas de cuidados actualmente hay más de 40 de estas cooperativas. Y también la conformación de redes, como la que ya cumplió 5 años, red de cooperativas sociales, que incluye cooperativas de inclusión sociolaboral para usuarios del sistema de salud mental y que hoy están generando ingresos de cooperativas formadas por, en parte, no en su totalidad, en parte, no necesariamente tienen que ser cooperativas totalmente conformadas por personas con determinadas problemáticas, justamente se aspira a no replicar situaciones de gueto, sino de generar una inclusión social, una integración social real, concreta. Esta red, como les decía, hoy está abordando más de 40 cooperativas y emprendimientos que buscan generar inserción sociolaboral y generar derechos en el ámbito del trabajo y de ingresos. Implica abrir un abanico mucho más amplio en los derechos y las garantías de las personas y en su dignidad. Con lo cual, cuando hablamos también de trabajo decente, estamos hablando de otros derechos que se ven satisfechos por esta herramienta. Y esto lo están generando cooperativas. Bueno, aquí los conceptos que quería transmitir. Les agradezco mucho la escucha. Disculpen si la conexión ha sido mala en algunos momentos. Espero que lo central haya podido ser escuchado y visto. Muchas gracias.